Renacimiento, para mí una época, y debo aclarar, yo no soy ni crítico de arte ni crítico de literatura. Dices Mucho de tú. lo que, mucho de lo que ustedes van a escuchar aquí son ideas, opiniones, sentires de mi parte y cosas que uno lee. No hay ningún academicismo en esto. Fíjense en el Renacimiento, les decía, para mí es la época más brillante del arte pictórico, como ya Botticelli, discípulo de Da Vinci, empieza a explorar el cuerpo en la pintura de otro ángulo y es la búsqueda de la belleza. Otra belleza diferente a la griega, ¿no? Eros empieza a explorarse, Venus como símbolo de la belleza, como ven ahí, y eso empezará a provocar a nosotros, los observadores, otra cosa diferente a lo que aquellas Madonas nos presentaban, ¿no? Eso fue predominante por 200 años de la pintura, hasta que fin del siglo XIX, principio del siglo XX, llega un genial, irreverente Egon Schiele, en la Austria húngara de finales del siglo XIX, alumno de Gustav Klimt, un rebelde del expresionismo vienés de aquella época, que hizo de la figura de la mujer, la figura femenina, un refugio, un tótem, digamos, la convirtió en un animal erótico, de la cual a través de su percepción, él veía todo el entorno y el mundo de la época transformarse. Esto eran pinturas que radicalmente cortaban con toda la idea previa de la pintura, igual que sus coetanos, Freud, que transformó el pensamiento y la psiquiatría. Tenemos un colega neurólogo que está escuchando. Lo mismo Klimt, como decía. O sea que esto fue una transformación del cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino, entrado el siglo XX en ese movimiento que se llamó la secesión de la Viena astrohúngara. Mi amigo Tony Ocaña, que sí es un crítico y conocedor de arte, me introdujo a este pintor dominicano, Nelson González, un dibujante. Nelson vive prácticamente metido en su atelier de la Mercedes. Y para mí fue un encuentro revelador conocer sus dibujos y sus acuarelas. En ellas, en las que usa con motivos corporales, Nelson González reinventa el desnudo del milenio, del post-milenio, ¿no? Lo hace a puro carbón y tinta, haciéndolo irreverente también, pero dándole una voz. Voy a leer un trozo de un ensayo que publicamos en la prensa dominicana sobre este autor, donde yo decía que el ímpetu de este dibujante nos empuja hacia la imagen como testigos, y que en el caso de Nelson González, contrario a Egon Schiele, estos desnudos no son prácticamente eróticos, a mi juicio no son eróticos. Estas son figuras que se sacuden y nos gritan a nosotros, buscando nuestra atención, porque ellas no quieren dialogar con nosotros, decirnos algo. Esas figuras son por nuestro ojo, existen por lo que nosotros vemos. Nos hablan buscándose a sí mismas en las poses más extrañas y singulares, tomando los selfies, como ustedes ven aquí, lo que yo llamo los autorretratos ubicuos de la modernidad hiperpública. Esos hábitos que todos nosotros tenemos en esta cotidianidad de hoy día, que es fundamentalmente individualista, ¿no? Autorreferencial, en la cual se ignora por completo lo colectivo. Entonces, uno se pregunta, viendo estos selfies, si nosotros y los ejércitos de usuarios de los selfies, lo que pretendemos es, utilizándolas en las redes sociales, es buscar nuestras propias interioridades y hacerlas públicas, ¿no? Construir yoes, el yo mío, el yo del otro, representándonos a nosotros y representando a los semejantes. ¿Y por qué los genitales? Yo no sé. Quizás más que una crisis, es una crítica, ¿no? A ese nuevo mundo apariencial a que yo me refería. Fíjense que estos sujetos no tienen rostro. Aquí no hay un rostro identificable. La identidad de ese sujeto está esparcida en todo el cuerpo desnudo, a través de ese daguerrotipo moderno que es el celular, ¿no? Un arma buscando el alma de ese individuo y su identidad. Eso es lo que muchos críticos hoy día llaman el homos photographicus, lo que nos hemos convertido nosotros hoy día. Bueno, tengo que hablar de rasgos del cuerpo que sirvan de inspiración al escritor o al pintor.
son muchos. Parece mentira, señores, que hasta de los excrementos se han escrito libros. No voy a hablar de los excrementos, por supuesto, sé que tienen una copita de vino en la mano ahora. Pero voy a escoger 3 rasgos del cuerpo que creo que son muy oportunos como metáfora para hablar del cuerpo como creación o motivo de creación. La piel, los sentidos, en general, los 5 sentidos y el corazón. En este caso, en el caso de la piel, más que nada hay que hablar de la piel, no tanto como objeto de inspiración, sino como objeto mismo de la creación. Estamos hablando del tatuaje aquí específicamente. Los sociólogos han hablado mucho de esto, los franceses, Pierre Bourdieu, de que la piel y el cuerpo es una forma de experimentar nuestra posición en el entorno social. Le Breton, otro teórico, dice que el cuerpo y la piel son construcciones simbólicas de lo que somos nosotros en nuestra sociedad. Foucault hablaba del cuerpo como disciplina, etc. El asunto es que en el diario vivir, nuestra piel, anatómicamente hablando, que es el órgano más extenso del cuerpo, 2 metros de diámetro o de longitud, la piel interactúa con todo, sea la protección térmica contra el daño térmico o el dolor, sea la emoción de que se te paren los pelos cuando te toque una o te toque un cuerpo extranjero o de otro que te atraiga, sea cuando nos sonrojemos en la cara, que es imposible de evitar eso ante la vergüenza, lo que fuera. La piel, en definitiva, como decía Bertolt Brecht, es una huella y es un recuerdo. Incluso es un recuerdo traumático en el caso de la cicatriz. Tatuarse es una tradición que viene desde la Polinesia antigua y fue motivo de estudio por los antropólogos desde décadas y décadas. En algunas sociedades como la japonesa, el tatuaje significó una provocación erótica. En otras era de índole místico, como los maoríes, incluso en las Filipinas. Hoy día, bueno, estamos en otra cosa, ¿no? ¿Qué explica que de los egipcios haberse tatuado, las momias o los antepasados egipcios haber utilizado el tatuaje para expresar cosas? ¿Qué explica que hoy todavía Megan Fox decida ponerse un tatuaje en la espalda con una cita de Shakespeare? Es una cita hermosa, ¿no? Como la he puesto ahí a propósito. Es el rey Lear, su hija Cordelia, escuchando los versos. Y ella decidió ponerse en la espalda. ¿Cuál es la razón de por qué hacer lo que ella... Jochi, te fuiste, te unmute. Jochi, el sonido, ahí. Perdón, eso no lo hice yo. ¿Me escuchas? Sí, te oigo bien. Decía, sí. decía que uno tiene que pensar el por qué el ser humano está buscando expresar lo que siente o lo que piensa a través de la piel, porque no es objeto puramente decorativo ni erótico, ¿no? Yo creo tienes que hablar del tacto. La mejor manera de expresar es de responder eso, es lo que dijo una escritora que publicó un libro que se llama Tatuajes de criminales y prostitutas. Ella dice, Miki Otero, que el tatuaje lleva a la piel lo que el individuo porta en su fuero interno. Pero claro, hay otros tipos de tatuajes. Hay otros tatuajes como el que voy a mostrar ahora. Creo que se congeló la imagen de nuevo. ¿Se está viendo la imagen? ¿Aló? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve esta? Sí, se ve. Se ve. Okay. De Shakespeare a Romeo Santos. Este es el tatuaje de una fan de Romeo que quiere expresar lo que ella siente con Romeo y es en una parte íntima que lo hace. Otros quieren decirnos qué hacer con ellos cuando estén muertos. Esto fue un artículo que se publicó en una revista médica hace 3 años de un paciente que llegó en paro cardíaco con una emergencia y se había tatuado en el pecho que no lo resucitaran. Y eso creó un mundo legal de riesgo médico enorme, porque ¿qué se hacía? No había familiares y el paciente había dicho en su pecho, tatuado, que no lo resucitaran. Lo que voy es que el cuerpo como objeto de arte y expresión es también importante entenderlo, ya no como motivo de arte. Hablemos un poco de los sentidos en general. Estas imágenes de Jan Bruegel
y Peter Paul Rubens están en la cuarta planta del Museo del Prado. Si ustedes van a Madrid alguna vez, otra vez, espero que sí, sería un pecado que no vayan a ver esas obras. Como médico, sabemos que los sentidos juegan una función fundamental y crítica en la interacción de nosotros con lo que nos rodea y con los demás, ¿no? Tanto en protección del cuerpo como en comunicación, en conversación con los demás. Así que los sentidos son instrumentos, herramientas, y lo son también en el proceso artesanal de la creación artística, en la pintura o la escritura. Yo no creo que hayan lienzos más demostrativos de aquello que esta serie de 5 lienzos de Bruegel y Rubens, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Son unas tablas espectaculares en las cuales se pinta el óleo con unos detalles magistrales. Quiero anotar también que como escritor, el tema de los sentidos debe interesarnos también, porque sentir, en la acepción más amplia de la palabra, representa, a mi juicio, la condición fundamental para la concepción y para el logro de lo que uno desea crear. Sentir como inspiración o como motivación, como musa, como sensibilidad. Eso es lo que nos provoca a nosotros y justifica la elección de expresarlo todo en la página, en el caso de la literatura, o en un lienzo, en el caso de la pintura. Hay un gran escritor del siglo XIX, británico, Samuel Taylor Coleridge, que escribió mucho sobre el papel de los sentidos en la creación. Y él decía que el hombre se comunica mediante la articulación de los sonidos y fundamentalmente por la memoria del oído, y que la naturaleza hace lo propio a través de la impresión de sus límites y superficies en nuestros ojos, y mediante el ojo otorga a los sentidos y a los olores significado, memoria y capacidad de ser recordados. Eso se llama sinestesia. Kandinsky es el padre de la comprensión de la sinestesia, que es la interacción de múltiples sentidos y la realidad. Gente como Baudelaire, que escribía un poema donde él decía que sus letras olían a amarillo. Entonces, sabemos desde el punto de vista de neurociencias, y tengo que tener cuidado porque mi amigo el doctor Ramón Gil está en la audiencia, sabemos que hay una cercanía, digamos, anatómica y embriológica entre el lugar del cerebro donde están cada uno de los sentidos. Lo que no sabemos es por qué hay seres humanos excepcionales que son capaces de tocar piano oliendo el mar o escribir un poema pensando en amarillo. A mí se me ocurrió, de fresco, como yo soy, de escritor, escribir un párrafo en este libro último que hablábamos hace un rato, estrictamente corpóreo, donde yo quisiera traducir toda la sinestesia en un párrafo. Y se lo voy a leer. A propósito de los 5 sentidos. El olfato reconoce la trágica brevedad de la vida cuando insiste en hacer suya una fragancia inexorablemente destinada a morir. Pretende fútilmente atrapar el alma de lo ya ido y a la vez embalsamar el dolor de esa partida. Escuchamos, sumidos en el más escandaloso silencio interior, el respiro vivo de aquel desamor, mientras casi al unísono la boca intenta saborear el quimérico hálito de quien ya no está, engañada por la visión que inútilmente le busca. Tocamos, imaginación en mano, los límites de su sombra y lentamente esa sombra luz se escurre para que una vez más volvamos a sentir en la carne trémula aquello que no está. Llegamos al corazón. Decía que íbamos a hablar de 3 partes corporales que creo que eran altamente importantes como metáfora. Ya hablamos de la piel, los sentidos, y ahora hablamos del corazón, que por supuesto la payola no faltaba más. Minerva y Emilia, avísenme cuando esté hablando demasiado. Está muy interesante todo. Gracias. Sí, puedes seguir, Jochi. Ibn al-Arabi era un primo de la esposa de un amigo neurólogo que está presente.
un árabe andaluz del siglo XIII, un místico, español, ibérico, pero árabe. Mi corazón se ha hecho capaz de acoger todas las formas. Es prado para las gacelas, monasterio para los monjes, templo para los ídolos, Kaaba para el peregrino, tablas de la Torá y libro del Corán. Yo sigo la religión del amor. Donde quiera que vayan los camellos del amor, ahí está mi religión y mi fe. No creo que haya un órgano que se le haya atribuido, otorgado y simbolizado más el sentimiento y la existencia humana que el corazón. Entiendo naturalmente que la caja de fibra nerviosa que tenemos en la cabeza, que se llama cerebro, es la fuente del pensamiento. Pero nadie se le ocurriría metafóricamente decir que se enamora con el lóbulo posterior del cerebelo. Digo esto en tono de chiste quizás, para enfatizar el hecho de que lo que me interesó a mí desde el principio que empecé a ver el corazón como objeto de inspiración literaria, fue hacer lo que se hizo a través de toda la historia de Occidente. Atrapar ese órgano simbólico, mítico y místico también en una época, para vernos, ver a los otros, comprender nuestros sentimientos, comprender nuestra humanidad, como hizo Al-Arabi en el siglo XIII. Es ahí donde yo encuentro el corazón como símbolo. Y claro, dentro del corazón podemos hablar de espíritu, no necesariamente como algo místico, sino como pensamiento. Podemos hablar de amor, si quieren, amor carnal o amor romántico. Pero el motivo de haber escrito todo un ensayo hace 15 años sobre el corazón, extrasístoles, y todavía hoy día continuar citándolo como escritor, es precisamente esa tradición mítica del corazón como símbolo y hogar de todo lo que significa humano y de sentimiento. Valga la aclaración, es probable que esa idea de adjudicarle al corazón el hogar del alma no haya salido de una cosa tan vulgar y simple como las disecciones que Aristóteles hacía a los embriones de los pájaros. Y cuando se dio cuenta que el corazón estaba pegadito a los embriones de las aves preñadas o embarazadas, se le ocurrió decir que era en el corazón donde se originaba la vida. De ahí viene la idea. Yo quiero hablar del corazón ya en términos pictóricos y literarios desde el ángulo de una cosa, de una enfermedad que se llama el síndrome del corazón roto, Takotsubo, cardiomiopatía por estrés. Una enfermedad que se describió en el Japón al principio de los 90 y básicamente es un paciente, generalmente una paciente, porque es más frecuente en mujeres, que ha sido expuesta a una emoción brusca de cualquier índole, pero sobre todo relacionada al desamor, ruptura brusca de una relación romántica, pero también un trauma emocional de cualquier índole. Ante esa liberación brusca de catecolaminas, de epinefrina, de adrenalina, el corazón de estos individuos que probablemente tienen una predisposición genética, el músculo del corazón, en particular el ventrículo izquierdo, sufre un infarto, con las mismas características del infarto que vemos por ahí, donde hay una arteria tapada, la persona se queja de dolor, cambia el electrocardiograma, se hacen pruebas de sangre positivas, con la diferencia de que suceden dos cosas en el síndrome del corazón roto que no ocurren en el infarto tradicional. Una, que cuando el paciente se somete a un cateterismo cardíaco, que es lo que hay que hacer para investigar las coronarias en estos casos, las coronarias están limpiecitas, sin ninguna obstrucción. ¿De dónde viene ese infarto? Y segundo, contrario al infarto tradicional, el músculo que se ha afectado en el síndrome del corazón roto, cardiomiopatía por estrés, a las 3 semanas está normal. Esto parece una telenovela, no lo es. Si revisamos la historia, son muchos los casos de Takotsubo que yo pienso que ocurrieron, desde el simbolismo de la ópera de Tristán e Isolda, recuérdense, cuando se cae muerta Isolda, hasta esa obra de Frida Kahlo, que sabemos murió de problemas musculoesqueléticos, pero vivió con su corazón roto. Mírenlo en la imagen de las dos Fridas. Y encima de esa obra magna de Frida Kahlo está esta,
de quien para mí es el verdadero pintor diseccionador del alma, si se puede citar cosa, el noruego Munch. Fíjense en esta obra, Separación, donde este hombre tiene el corazón literalmente roto, se le está saliendo del pecho, mírenlo, rojo. Y la amante o ex amante o su sueño le da la espalda totalmente descuidada, sin importarle, y este hombre está muriéndose de amor o de pesar. Simbologías todas de ese síndrome del corazón roto de que le hablaba. En nuestro país hay una pintora que, a propósito, yo no soy conocedor del arte pictórico dominicano. Yo conozco muchos artistas que me gustan, pero no tengo un canon de quién es fulano ni a qué corriente pertenece fulana. Estoy seguro que hay muchos otros artistas que también han representado a la figura humana muy bien, pero Iris Pérez Romero me llama muchísimo la atención, no solamente por su juventud, sino por la manera tan increíblemente sencilla y compleja al mismo tiempo que ella utiliza la figura humana, sobre todo para interactuarla con la naturaleza y con nosotros mismos. Ese cuadro a la izquierda de esa cabeza recostada sobre el árbol, fíjense que en el tope del árbol hay un ojo rojo, un ojo único, y la cabeza de la figura, masculina o femenina, está conectada con un hilo del cerebro a ese árbol. Nosotros, conectados a la naturaleza que nos parió, de donde salimos y la que tenemos que cuidar. Y a la derecha, casi no se ve ese hilito que conecta los corazones de esas tres imágenes. Fascinante cómo con trazos tan aparentemente sencillos se puede hacer un arte tan abstracto. Busquen a Iris Pérez Romero. No tengo más tiempo de hablar sobre ella, pero vale la pena. Si tenemos tiempo, no sé, creo que no me va a dar el tiempo. Yo quería hablarle a ustedes del cuerpo medicalizado, pero no nos va a dar tiempo. Vamos a seguir hablando un poquito de literatura específicamente. No, espérense, hay que hacer un pequeño paréntesis sobre el cuerpo maltratado. Los pintores se han preocupado del cuerpo maltratado, y eso lo digo a propósito de todo el lío que está pasando ahora en Estados Unidos con la brutalidad policial y eso. Esto es Fernando Botero, con unas imágenes increíbles sobre la violencia física en Irak durante la época de la invasión y la crisis de la cárcel de Abu Ghraib. Yo quería hablar de varios autores, ya estamos en literatura ahora, que han utilizado el cuerpo como excusa. No voy a poder hablar de todos, por supuesto. Jorge Volpi, ese libro me lo mencionó Minerva, ya yo lo tenía guardado para leerlo. Examen de mi padre, es un ensayo espectacular. Jorge Volpi es uno de los escritores, a mi juicio, más importantes de México contemporáneo. Es un ensayo donde él toma 10 partes del cuerpo para narrar su relación con su padre que había fallecido, cirujano. Pero cada órgano también sirve para analizar la crisis de la sociedad mexicana contemporánea. Fascinante. Sí tengo que hablar del que está a la derecha, Francisco González Cruzzi, porque no solamente es un amigo, sino ha sido un mentor para nosotros. El doctor Cruzzi es patólogo, se retiró hace muchos años para escribir. Es un escritor premiado, vive en Chicago, escribe en inglés, en español y en francés. Y me interesa comentar sobre esta obra porque nos toca a nosotros directamente desde el punto de vista positivo, porque acaba de ser escogido el premio, como ganador del Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Jureña por la Academia Mexicana de la Lengua. Escribí un pequeño ensayo sobre ese libro, creo que va a salir publicado mañana. Voy a leer 3 párrafos. El libro se llama Del cuerpo imponderable, ensayos sobre la visión médica y artística de la corporalidad. Como decía, ganó el Premio Internacional de Ensayo, entregado por la Academia Mexicana de la Lengua. Y en el laudatio de la obra, el académico de número de la Academia Mexicana, José Luis Díaz Gómez, establece lo especial que es esta versión de este premio, en tanto que además de celebrar a un magnífico escritor, está reconociendo y avalando al ensayo científico, que es lo que nosotros tratamos de hacer, y al humanismo médico en general, en español, a través del ejemplo del doctor González Cruzzi. Dice el presidente de la
de la academia que los ensayos de este autor, al igual que los del español Gregorio Marañón o Martín Ibáñez, además de rebasar los meridianos de la patología o de la ciencia y la asistencia propiamente dicha, estos ensayos revelan que la ciencia y el arte de curar es un componente central de toda cultura humana. Aquí hay un capítulo en este libro que, si ustedes lo consiguen, sería importante poner más atención. Un capítulo que el doctor Cruz se titula La fluctuante forma del cuerpo humano. En ese capítulo, él narra la travesía de nuestra corporalidad desde su origen celular esferoidal en el embrión de óvulo fecundado. ¿Se está viendo la imagen? Sí, ¿Se está viendo la Jochi. imagen? Sí, Jochi, la vemos. Si la puedes poner en slideshow, mejor. Ah, bueno. Bueno, Para que se vea mucho mejor si puedes. Estoy terminando ya. Ese capítulo, La fluctuante forma del cuerpo humano, decía, el autor narra toda la trayectoria de nuestro cuerpo en cuanto a su forma, desde que empezamos en el embrión con esa forma esferoidal en el óvulo fecundado, hasta cuando nace la criatura 9 meses después, totalmente diferente a aquella cosa que la creó, ¿no? Y el doctor Cruzi está consciente en esa narración de ese cuerpo de que a partir de nuestro nacimiento va a empezar el tormentoso o maravilloso camino de la vida, ¿no? Y él concluye recordándonos a nosotros sobre quiénes somos y a dónde vamos, diciendo que ha de llegar el día en que el cuerpo adopte su forma más elemental. Esa forma es el esqueleto, la forma corporal reducida a su mínima expresión. Armazón pura, sin añadiduras, sin blandas superfluidades, sin ribetes ni nada más. Pero tampoco aquí terminarán las transmutaciones del cuerpo en el esqueleto. Esa nueva forma se va a desvanecer y en su última metamorfosis, el cuerpo habrá de desagregarse en moléculas dispersas, como Zeus en lluvia de luz de oro, ingresando así en el eterno ciclo de las transmutaciones naturales. Una belleza. Si me quedan 5 minutos, Minerva. Te queda más, Jochi, pero bueno, van a dar las 7, quedamos que es hasta las 7:30. Tú pudieras todavía hablar un poco, pero debemos darle la oportunidad a los participantes también. 3 a 5 minutos. Bien. ¿Ustedes conocen una escritora o poeta con un trasplante cardíaco? Es mi amiga Margarita Saona de Chicago. Margarita hace 3 años y medio casi sufrió de insuficiencia cardíaca aguda y fue al hospital donde yo trabajaba y mis compañeros le salvaron la vida y eventualmente terminó con un trasplante cardíaco. Ella es docente en la Universidad de Illinois y durante su convalecencia, tanto conectada a la máquina de circulación extracorpórea esperando por un corazón, como la recuperación post-trasplante, escribió este poemario, Corazón de Hojalata, que yo tuve el honor de comentar para esa revista Círculo de Poesía. Este es un libro inusual, naturalmente, donde nosotros como lectores confrontaremos interrogantes inusuales. Leeremos los desasosiegos de la autora sentada esperando un nuevo corazón mientras el suyo moría. Hay que preguntarse, como ella se preguntó, ¿pueden compartirse 2 corazones en el pecho, uno fatigado, moribundo, casi ido, y otro vibrante, recién implantado y bienvenido? ¿Cómo se puede entender la vida a partir de aquello que fue metáfora, el corazón, y súbitamente se transforma en la concreta supervivencia de cada día? ¿Podría la poesía explicar la hendidura subyacente entre el símbolo del corazón y la realidad? Esas son las preguntas que se hace Margarita en el libro. Y hoy día, ya dueña de una vida sana, normal, compartida con su familia, gracias a ese ser anónimo que le dio sentido a la vida de ella a través de la muerte de ese individuo o individua, entregándole su corazón, ella lo hace poesía. Hay un poema espectacular que ella dice lo siguiente: hoy te llevo conmigo, parte de mí, como un hijo, como renacer y ser uno y ser dos.
Mi corazón, tu corazón, late y tu vida me ha dado nueva vida. Otro poema donde ella cuestiona el significado de la metáfora del corazón, ya hablando como una receptora que estuvo expuesta a la muerte. Y dice, ¿qué me haré ahora entonces que el órgano falla y devela la falsedad de la metáfora? ¿Qué me haré ahora que no es mi corazón el que bombea? Escribo y todavía aquello se estremece. Máquina, órgano, corazón ajeno. Todavía ese órgano me contiene. Te pienso, Valentín, y te honro con cada latido, corazón. Bueno, la parte más interesante se supone que es esta conversación. Yo espero haber dado una revisión a vuelo de pájaro, que lamentablemente por las interrupciones técnicas, que es lo que tenemos que acostumbrarnos hoy día ya, no creo que perdí el hilo. Lo que quise fue empezar con una narración de la evolución física de nuestro cuerpo, luego la evolución cultural y artística a través de las civilizaciones, para llegar a los rasgos de la modernidad en áreas específicas de nuestro cuerpo, y en toda esa trayectoria tocar literatura y tocar arte pictórico. Ha sido mi mensaje, y como doctor Herrera ahora les digo que nos toca a nosotros cuidar nuestro cuerpo, porque se gasta y se daña. Gracias por su atención. Muy bien, gracias, Jochi. Bueno, pueden ir levantando las manos para ir dando los turnos. A ver. Jochi, si quieres, quita el share screen para que se vea la pantalla. Exacto, sí. Bueno, ¿algún comentario? ¿Alguna participación? Hola. María, hola, hola. Bueno, primero que todo, gracias. Realmente me parece un tema súper interesante. Yo me identifico bastante. Yo soy una bailarina y diseñadora. Y me he desarrollado mucho por el encontrar y bailar a través de los sentidos, y no solamente los sentidos externos, sino también los internos, como la propia percepción y todo eso. Mi pregunta es realmente, ¿de qué maneras tú sientes que te ha beneficiado la interseccionalidad de conocer sobre el arte y la literatura, sobre el cuerpo en tu práctica de medicina? Excelente pregunta. Voy a tener que hacerte una confesión para poder llegar a la respuesta. Por mucho tiempo yo pretendí construir una pared entre Jochi Herrera, el escritor, y el doctor César J. Herrera, cardiólogo. Yo entendía que eran incompatibles aquellos roles porque la misma sociedad imponía un cuerpo, dígase, un corpus, una pose al escritor y otra pose al científico médico. Craso error, error garrafal. Lo que se me quiera imponer a mí porque haya X o Y interpretación, eso es otra cosa, y la realidad mía es otra. Yo no puedo negar de que la sensibilidad del médico en general, voy a hablar de la mía porque es la mía, pero hay muchos médicos sensibles. La sensibilidad a lo humano, no puedo negar que debe ser el motivo principal de por qué nosotros pensar en todo lo que atañe al ser humano, más allá de la presión, el pulso y el tamaño de la próstata. Entonces, hace 12, 13 años yo llegué a esa conclusión de que yo no tenía ni que venderme como cardiólogo ni venderme como escritor. Yo soy lo que soy y no puedo separar una cosa de la otra. Y para responder tu pregunta, yo creo que me ha ayudado muchísimo, porque si te lees mi primer ensayo, Extrasístoles y otros accidentes, allá hay 10 viñetas que son historias de la vida real con pacientes, cosas que escuché, cosas que viví con ellos, cosas que me contaron. Hay ninguna ficción de nada, ni ninguna filosofía de nada. Y si yo no hubiera sido médico, jamás quizás yo pude haber estado expuesto a eso. Y te doy un ejemplo. La soledad más increíble de un paciente
que yo sabía que vivía solo, solterón, alcohólico, que tenía enfermedad circulatoria muy severa, una diabetes muy descontrolada, y que yo atendí por muchos años, y un día viene a visitarme y me dice que le hago una receta de Viagra. Y yo sé que este señor no tiene pareja, sé que nunca me ha hablado de sexo, sé que no es su interés porque sé que es un alcohólico. Y yo le pregunto que para qué, y me dice que para masturbarse. Eso se te queda en la cabeza, no porque la masturbación sea nada malo, feo, ni prohibitivo, ni nada, sino porque en ese caso de ese individuo fue un ejemplo máximo de la soledad del individuo. Otro ejemplo, y te puedo seguir narrando miles. Un paciente que llega con un infarto, ya se había operado del corazón. Llega con un infarto, luego de salvarle la vida, que el stent, que no sé qué, en la unidad de cuidados intensivos, yo salgo de la habitación y me encuentro a la esposa, que quiere que le explique todo, y luego de conversar con ella, esa señora con una cara de abnegación increíble me dice: doctor, yo traje la bolsa de medicamentos de mi esposo de la casa para que usted la revise, y me sentí muy sorprendida. Aquí hay una bolsa de Viagra y nosotros no tenemos relaciones desde hace muchos años. La infidelidad abierta frente a la mortalidad de este hombre, una mujer anegada, a cualquiera se le rompe el corazón, ¿verdad que sí? Y así te puedo narrar 10 historias más. Así que sí, por supuesto que el ejercicio médico me ayudó, me sigue ayudando, me favorece. Yo no voy a explotar la medicina para ser escritor, pero no voy a negar que en experiencias particulares me sale eso. Me salió en días pasados con un estudio nuevo que anda por ahí. Lo verás en la prensa cuando publique el texto. O sea, son cosas que te pasan porque eres médico. No estoy diciendo que un individuo no médico como Volpi no puede hacerlo, pero es un ángulo diferente. Claro, y Está viceversa. haciendo desde el conocimiento, ¿Cómo lo está haciendo desde la vivencia. Y viceversa, o sea, ¿cómo se beneficia la medicina de tu práctica artística? Bueno, yo creo que eso tendría que preguntárselo a los pacientes, a ver qué piensan ellos. En sentido general, yo he sido muy afortunado. Los seres humanos, por naturaleza, somos difíciles y complejos. Y en este negocio de medicina, sobre todo después que tú tienes varios lustros haciéndolo, tú básicamente has visto todo de los seres humanos. Pero yo te diría que, modestia aparte, yo pienso que la gran mayoría de mi experiencia con pacientes, ellos me han expresado una satisfacción más allá de gracias, doctor, por haber hecho aquello. Tendría que preguntárselo a los pacientes, pero yo creo que sí que me ha ayudado a ser más humano. Yo puedo decir que yo conocí a Jochi siendo como escritor. Yo ni idea tenía que era médico cuando lo conocí. Y eso me llevó a ir a su práctica médica. O sea, una cosa compensa, o sea, es un balance en la vida. Claro, claro. ¿Y crees que en el futuro de la medicina se deba aplicar las prácticas artísticas para sensibilizar esa parte de la práctica médica? Hay un proyecto en Estados Unidos. Estoy tratando de ver si me ven bien porque está un poco oscuro aquí. Un segundito. Creo que se ve mejor ahí. Sí. Hay un proyecto de 10 escuelas de medicina en Estados Unidos que lo que sucedió con las escuelas de medicina en casi todo el mundo, no tanto en Latinoamérica ni Europa, pero en casi todo el mundo, es que las asignaturas de humanidades dejaron de ser obligatorias y se convirtieron en electivas. Ramón Gil, Tony Gil y yo y Víctor Emilio Peralta tomamos clases de filosofía y cosas de esas para ser médicos. Lamentablemente, la ciencia se tragó el humanismo y todas esas asignaturas se convirtieron en electivas. Y el estudiante de medicina típico hoy día, o el residente típico hoy día, tú le preguntas quién fue Platón y los ojos le dan 5 vueltas y se quedan mudos. Y yo no estoy diciendo que hay que ser filósofo y conocer a Platón y Aristóteles para ser buen médico y ser conocedor y ser intelectual. Lo que te quiero decir es que hay una deficiencia horrorosa en lo que significa las humanidades en la educación médica. ¿Y qué es lo que tratamos los médicos si no son seres humanos? Todo lo del ser humano debe atañarnos, desde la filosofía hasta la criminalidad, hasta la poesía. Entonces, ese proyecto que te decía hace 5 años empezó en 10 universidades a integrar como materias obligatorias filosofía, danza, literatura, etc.
tratando de devolver un poquito a esos estudiantes futuros médicos que hoy día te hablan maravillas de la resonancia magnética del octavo par craneal en el modelo Z8 del ratón de ojos azules. Te lo hablan, pero tú le preguntas de Aristóteles, ¿qué libro leyeron? No lo saben. Entonces, sí, yo confío en que sea así. Ojalá se logre en el resto del mundo fuera de Estados Unidos, en Europa en particular, todavía eso se hace, pero se ha perdido mucho, lamentablemente, a costo de la ciencia. Gracias. Bien, gracias. Tenemos la intención de Elena de hacer una pregunta o comentario. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muy buenas tardes, buenas noches ya. Muchísimas gracias, maestro, por darnos este excelente conocimiento. Yo tengo, en primer lugar, una aportación, y es que escuchando su ponencia, me acordé de un cuento que se llama Los Amados Muertos, de Lovecraft, y ahí se puede observar que se trabaja con la piel. El personaje principal está enfocado en los cadáveres que llegan, ¿no? Y lo acaricia y él siente incluso el sentido, pone el tacto, el sentido y hasta el corazón, de hecho, en ese cuento. Lo invito a leerlo. Y lo otro es, ¿hasta qué punto nosotras las mujeres en verdad podemos llegar a un verdadero infarto con el corazón roto? Porque yo, como mujer, uno ha pasado por ello, y también uno le da la espalda a la realidad, y sobre todo la concentración se pierde. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a desequilibrarse y a llegar a provocarse la muerte inconsciente a través de ese corazón roto? Fíjate, aunque yo estaba hablando de literatura, hablando del síndrome del corazón roto, eso es una condición médica. Yo no estoy poetizando ni metaforizando nada. Es una condición que existe. Te di los 3 nombres. Bueno, Takotsubo, que es el nombre que le dieron los japoneses, porque esa es la forma que adapta el corazón. El Takotsubo es un instrumento de atrapar pulpos, y el corazón toma esa forma globular. Es una condición real que lamentablemente la mayoría de los casos son mujeres, usualmente entre los 40 y 60 años de edad. Muchos hablan de una predisposición genética, otros hablan de predisposición hormonal, pero el denominador común es una carga brusca de emociones expresadas a través de la adrenalina, las catecolaminas, que escogen el corazón específicamente para atacar. Yo te puedo narrar 6, 8 historias de pacientes mías, algunas relacionadas al desamor, que es lo que la literatura médica dice es el desencadenante más frecuente. También hay otro desencadenante como un susto o como una emoción brusca, inesperada. A veces ocurre sin ningún antecedente, pero en la mayoría de los casos hay un antecedente. Entonces, es una condición real. Yo creo que lo que está sucediendo ahí es que el diálogo cerebro-corazón se ha llegado al extremo máximo y se ha convertido en vociferar, metafóricamente. El diálogo entre los cables de aquí arriba y los cables de aquí, uno está hablando al otro, uno le está respondiendo al otro, porque el corazón tiene su propio sistema nervioso y sus propias sensaciones, y todo eso lo sabemos. A veces el corazón mata el cerebro, manda señales para matarlo. Y no estoy hablando de metáfora, estoy hablando de medicina. Entonces, esto es real. Yo creo que es una oportunidad inmensa para las ciencias conductuales y neurológicas agarrarse de mano con los cardiólogos, y nosotros los cardiólogos dejar de etiquetar mujeres que llegan a la consulta con dolores y palpitaciones como histéricas. Porque tú sabes el origen de la palabra histérica, ¿verdad? Viene de histerión, útero. Entonces hay que romper con eso, porque la mujer hay que respetarla y se enferma de verdad y tiene otro tipo de síntomas, otro tipo de enfermedades diferentes, otro tipo de manifestaciones, y lamentablemente muchas veces llega muy tarde y ya la persona tiene una afección. Maestro, y déjame para terminar, discúlpeme. Entonces, ese nudo en la garganta que uno siente cuando está, sobre todo con el corazón roto, ¿por qué se produce ese proceso entre ese dolor en la garganta y esos sustos muy intensos entre el estómago? Por la misma razón que la cara se te pone roja.
que la piel se eriza cuando te pasa de cerca a alguien que te atrae, es lo mismo. Ok. Las hormonas del cuerpo son la voz del cerebro. Y una vez deciden irse al corazón, otra vez deciden irse al estómago y doler de la boca del estómago, otra vez se van a la vejiga y te hacen hacerte pipí de susto, de miedo, de amor o lo que fuera. Gracias. ¿Podría hablar? Bueno, Claro. ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, Emilia, ¿pudiera? Ramón Gil levantó la Ramón. mano. Bueno, lo primero es que yo quiero decirle que finalmente encontré algo feliz que el coronavirus me dio. Y es la oportunidad de participar de una presentación de Hochi que nunca había podido. Yo, cuando tenía 2 años, conocí a Hochi porque ella estaba en la universidad. Pero la realidad es, para ser sincero y formal, que esto ha sido una noche muy interesante, muy especial para mí, porque me ha traído muchos conceptos, incluyendo un conflicto que tuvo mi hijo cuando estaba entrando en la carrera de medicina, que me decía, papi, no sé si yo quiero ser educador o médico. Y yo le dije que no había ningún problema, porque para ser médico hay que ser educador. Y Hochi es el mejor ejemplo de eso. Parte del servicio médico de la salud, pero la educación que él le da a sus pacientes refleja lo buen médico que es, al mismo tiempo lo que hace Hochi. Hochi no es médico ni Hochi es educador. Hochi es un hombre sensible y la sensibilidad es lo que ha llevado a que él haya producido esta cantidad de obras literarias y nos haya ayudado a apreciar tanto o más el cuerpo humano. El cuerpo humano es una creación realmente perfecta y es perfecta porque cada órgano es increíblemente perfecto, único y maravilloso. El gran problema de Hochi y mío es que Hochi cree que el corazón es mejor que el cerebro. Eso lo vamos a dejar en duda. Por último, Ramón Gil olvidó identificarse, él es neurólogo, se entrenó conmigo en Estados Unidos, él escogió neurología y yo escogí cardiología, por eso habla del cerebro de esa manera. Pero yendo al comentario tuyo, Hochi, y de Ana María, tus preguntas fueron increíbles. Sí. Gracias. Esta simbiosis de arte, medicina y salud es algo maravilloso. En el campo mío de trastorno de movimiento en neurología, uno de los programas más increíbles que ahora mismo tenemos en Estados Unidos, Hochi, quizás no sabías esto, pero Northwestern ha desarrollado un programa dirigido por una muchacha encantadora que se llama Jennifer Goldman. Y Jennifer es músico, ella toca violín y ella es una neuróloga increíble. Y en este programa que ellos tienen, traen bailarines, pintores, escultores, médicos, psicólogos, psiquiatras, pacientes, y lo que se experimenta en ese programa de terapia para los pacientes con Parkinson, con problemas de trastorno de movimiento, es increíble. ¿Por qué? Porque la medicina, el arte, la sensibilidad, la salud, es lo mismo. Es el mismo animal viéndose de un ángulo diferente. Y mientras más ecléptico podamos ser, yo creo que mejor va a ser la salud y mejor vamos a mantener nuestro cuerpo. Hochi, muchísimas gracias por tu contribución, por ayudarnos a entender nuestro cuerpo y por ayudarnos a entender lo maravilloso que es la piel, el tacto y las reacciones
hormonales, corporales y espirituales que se experimentan a través de ser sensible y expresarse de la manera que tú lo haces. Gracias. Tenemos otras manos levantadas. Tenemos a R. Delgado. R. Delgado. Hola, ¿qué tal? Espero que me escuchen. ¿Sí? Sí. Sí. Que le habla Roxana Delgado en este caso. Mi pregunta va más bien con relación al mundo de las emociones en cardiología, ya que estábamos hablando del tema de la histeria, de mujeres que tienen ciertas situaciones en las que manifiestan, no sé si sería como psicosomático el asunto, de que tienen condiciones o situaciones, inclinaciones a problemáticas del corazón y que muchas veces tienen su origen en emociones. Veo que, por ejemplo, en nuestra sociedad últimamente se está dando mucho el caso de personas bastante jóvenes a las que le están colocando holsters para poder monitorear palpitaciones, algún tipo de cardiopatía, que muchas veces tiene su origen en alguna emoción. Me pregunto si la cardiología trata también el tema de las emociones a la hora de tratar a pacientes, para que sean más conscientes de qué están experimentando a nivel emocional y que se está reflejando en lo físico. Te voy a leer un párrafo de mi libro, el más reciente, Estrictamente Corpóreo, que cae justo en lo que estás preguntando. Desconocemos por qué el corazón es el órgano directamente maltratado por las emociones. ¿Será acaso culpa del cerebro que toma venganza contra él? ¿Es ello la consecuencia de este órgano ser, el corazón, literalmente el portador del sentimiento? ¿Es acaso que nuestro sentir se expresa exclusivamente a través del corazón? No cabría duda, como ya ha expresado Damasio. Damasio es un neurocientífico portugués de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, que ha escrito unos libros espectaculares sobre la relación de las emociones con el cerebro, el corazón y todo eso. Y Damasio dice, en respuesta a lo que tú planteas, el alma respira por el cuerpo y el sufrimiento empieza en la piel o en una imagen mental, sucede en la carne. Eso significa que no es histeria, es tu cuerpo sintiendo y hablando y dialogando lo que tus emociones están queriendo decir. Las emociones hablan a través del cuerpo. El ejemplo típico, te decía, es el enrojecimiento de la cara. Puede ser la persona más hipócrita del mundo, el actor más perfecto del mundo, pero nadie es capaz de evitar sonrojarse ante una emoción de la índole que sea. El bochorno, sea de índole sexual, sea de índole de lo que sea. Entonces, no se trata de histeria, se trata de las emociones expresándose en la piel, en el cuerpo, el alma, el espíritu nuestro sentir, está aquí, de aquí a aquí. Entonces, el deber del médico, y ahora estoy hablando como médico consejero, es entender eso y no emitir un dogma inmediatamente de que porque los síntomas de esa persona no se acomodan a este canon que me enseñaron en la escuela de medicina, ya eso no es nada, eso es histeria, sácalo, eso no es nada. Entonces, eso es un gran error. Yo siempre le digo a mis residentes, cuando me presentan el caso de un paciente que tiene trastornos de conducta, que pongan atención porque hasta los locos se enferman. Y odio usar esa palabra, pero quiero decirte que el deber del médico es entender cada síntoma que un individuo tiene y no descartarlo de primera intención. Eventualmente podrá ser psicosomático, claro que sí. Podrá ser motivo o explicación de otra cosa más profunda, pero no hay que asumir de principio que no lo es. Gracias. Tenemos a otra persona, se identifica como Galaxy A30, es una mujer, así que puedes intervenir. Si escuchas. Tienes que quitarle. Sí, ella está ahí. Sí. Ahora sí. Ok. Lo que pasa es que estoy en el celular y ya Mochi, déjame ver si bajo. Mochi contestó un poquito en la intervención pasada
y es esa relación de la arte, el cuerpo y el alma. Yo quisiera que él hablara un poquito sobre pero ya él habló un poquito. De la relación del cuerpo con el alma. Es como, por ejemplo, a mí como artista me pasa mucho que a veces cuando llego a tocar el cuerpo con mi proceso, llego a través del alma, tengo que tocar el alma, ya sea como observador, al encontrarse con una pieza, o hasta con una acción, y pueden hasta salir las lágrimas, las personas se pueden entromecer como tú dices. Y entonces ahí es que entonces llega el cuerpo. Entonces yo quiero que tú hables un poquito. Bien, para los que no escucharon bien, a propósito, esa es Iris Pérez Romero, la pintora que yo me refería. Lo que la pregunta está tratando de aludir es la relación alma-cuerpo. Entendamos que alma, desde el ángulo que yo estoy hablando, está refiriéndose a sentimiento, así como razón, cerebro, alma, en mi lenguaje se refiere a sentimiento. Para otros es místico, lo cual está bien, pero en este caso estoy hablando de sentimiento, de lo que nos hace humanos, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas en la pregunta, Iris. O es el alma lo que predomina sobre el cuerpo y se expresa a través de él, o es el alma una parte más del cuerpo, está en algún lugar por ahí. La segunda parte es muy fácil de responder. No hemos encontrado todavía el lugar del alma, el órgano del alma. Hay gente que ha dicho que está en la pineal, eso lo decía Descartes. Hay otro que dice que está en el núcleo no sé cuánto del cerebro. Pero me refiero a hogar en cuanto a un sitio identificable. Bueno, la resonancia magnética cerebral está ayudando, porque se hacen estudios y se ve la circulación o la actividad celular en ciertas áreas comparada con ciertos sentimientos o ciertas emociones. Se dice, oh, mira, aquí está el núcleo del amor, aquí está el núcleo del dolor. Yo lo que creo, Iris, es, y esto es un motivo de textos y textos y textos de gente que escribe, aquí no hay respuesta. Yo lo que creo es que desde la cabeza hasta los pies, nosotros seres humanos somos animales de sensibilidad, animales espirituales, animales pensantes. Algunos los reconocemos más que otros, algunos los desarrollamos más que otros, algunos los aceptamos más que otros, pero yo creo que está todo aquí, todo. Y cada una de esas expresiones que tú sientes cuando tú vas a tocar un árbol, que tú quieres pintar una cosa y que tú sientes lo que sientes con las manos, tú puedes poner 3 personas de tu edad, tu fecha de nacimiento, tu tamaño, que comen lo mismo y a lo mejor esas 3 personas no sienten absolutamente nada, pero tú sí, porque tú has encarnado esa alma, sentimiento, emoción, pensamiento, tú la has encarnado en tu cuerpo. Y yo creo que es fundamental que nosotros encontremos eso, porque vamos a ser mejores seres humanos. Vamos a ser más sensibles a los demás, a nuestras familias, con nosotros mismos, y quién sabe, quizás nos sale un ladito artístico también. Modestamente es lo que te puedo responder. Muy bien. Gracias. Julio Herrera quiere hacer una pregunta, Jochi, o comentario. Julio. Sí, una pregunta. A propósito de la exposición sobre el trasplante de corazón, quisiera hacerte la dura pregunta. Si un día, por alguna razón, a ti te hacen un trasplante del corazón, ¿tú escribirías igual que lo que escribes ahora? ¿Existiría la misma conexión, corazón, sentir, escritura? ¿O qué tanto en ese sentido domina el cerebro? Por supuesto que no. Yo le pregunté a la escritora, a Margarita Saona, y esa pregunta se la hice simbólicamente. Le pregunté que si ella amaba diferente ahora que tenía un corazón ajeno. Se han escrito libros sobre este tema, sobre el tema de las percepciones. Hay incluso síndromes descritos en pacientes trasplantados de riñón o de lo que fuera, que aparentemente el paciente siente que hay un otro y todas esas cosas. Eso más que nada son asuntos conductuales, porque el que tú le pongas el corazón de una muchacha de 15 años, un hombre de 20, ese hombre no sabe ser mujer.
las células no tienen género sexual. Yo creo que la respuesta es muy difícil de decir porque hay que estar ahí. Yo creo que la experiencia es muy diferente, vivir una experiencia muy diferente a imaginártela. Yo te puedo decir lo que probablemente sucedería. Probablemente yo me inspiraría y empezaría a escribir todo tipo de textos sobre cómo la enfermera me toca y ahora siento que el corazón está acá o no sé qué, pero las experiencias hay que vivirlas para tú decir lo que vas a hacer ante ellas. Pero definitivamente eso es un motivo de preocupación, de duda o no sé qué. El primer trasplante que se hizo en Sudáfrica, Christian Barnard, fue a un paciente de 50 y pico de años. Y cuando Barnard salió a hablar con la esposa, eso está en la biografía de Barnard, la primera pregunta que le hizo la esposa luego del trasplante exitoso fue si su esposo la iba a amar igual. Muy interesante, ¿no? Minerva, ¿Alguien ya se acabó. más? Bueno, si hay algún otro comentario, parece que la gente no Ramón se quiere Gil ir. quiere decir algo. Sí. No. A Yo ver. lo que quiero decir es que la pregunta de Julio y la respuesta de Jochi me recordó a otra gran amiga de nosotros de Santiago, Zulina, que dice el famoso refrán: una cosa es pensar que el diablo va a llegar y la otra cosa es que ya el diablo llegó o algo similar. Y una cosa es pensar cuando te cambian el corazón y cuando te lo cambiaron de verdad. Y la realidad es que los trasplantes de órganos es una transformación de vida tan grande que el cerebro reacciona con las emociones que ha aprendido a cultivar. Y es imposible que una persona sea la misma después que le cambian un riñón, o el hígado, o el corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno. Y Jochi lo ha aclarado en este libro y en sus ensayos. Yo todavía digo que el gran problema de los médicos es que no entienden que los problemas psicosomáticos son problemas orgánicos que son aumentados por problemas emocionales. Léase, el ser humano entiende muy fácil. Dios mío, a Juan le salió una úlcera sangrante porque estaba en un problema de divorcio y de quiebra del negocio. Lo entiende muy bien. Pero ¿y qué diablos tiene que ver la quiebra del negocio y el estómago? Pero la gente lo entiende. Y cuando una persona desarrolla un cuadro de temblor psicogénico, no lo entendemos. Algunas personas no lo entienden. Y realmente no es el corazón, no es la mente, es el cuerpo reaccionando al estrés. Y yo no le voy a dejar a Jochi que me gane esta noche con el corazón. El cerebro está más encima del corazón por alguna razón. No inviten a este señor la próxima vez. Eso es un chiste. Yo tengo otra pregunta. ¿Quién se beneficia de que no se implementen la perspectiva de psicosomática y perspectiva humanitaria en los currículums de medicina? O sea, bueno, porque... No es que se beneficie a nadie. Yo creo que... Quiero decir que, como que, ¿por qué se originó eso de que usted tomó filosofía y ya eso no pasa? O sea, que... No es por un beneficio particular ni nada, es porque la ciencia está tan tecnológicamente compleja y tan avanzada que cada vez más temprano en la carrera del individuo se establecen unas expectativas de conocimiento científico que en las 24 horas del día es imposible. Cuando yo me gradué de cardiólogo, había una especialidad de cardiología. Hoy, yo no estoy chochando, no tengo 30 años tampoco, hoy hay 5 especialidades dentro de la cardiología. Entonces, la explicación, que no es una justificación, es que la ciencia ha avanzado tanto que requiere mucho más educación y entrenamiento, mucho más temprano, y que hay que empujar a un lado las humanidades. Pero hay otra razón, y voy a terminar ya, y es
la competitividad. La carrera más competitiva de todas las carreras del mundo, en todo lugar del mundo, son las carreras médicas. Y el estudiante de medicina, desde el tercer año de escuela de medicina, ya tiene que estar pensando qué es lo que él o ella tiene que hacer para distinguirse de su vecino y poder conseguir la residencia en el mejor lugar que él pueda conseguir. Entonces, eso desplaza por completo aquello. Y claro, por último, hay un componente de la hipermodernidad, donde tú sabes que los valores han sido desplazados por la inmediatez, por la rapidez, por el mercado, por la apariencia, etcétera, que también tiene su componente. Esa es la razón simple del tema. Muy bien, ¿algún otro comentario? Gracias. Bueno. Bueno, yo quiero decir algo. Sí. Ah, hay alguien 72. más. Sí. Sí, di Minerva. Mientras. Cuando, bueno, lo que no me conocen o no saben de mí, yo acabo de pasar por una situación médica importante de cáncer de mama. Y cuando Hochi me fue a ver a Nueva York hace ya casi un año, cuando yo empezaba mi tratamiento, que yo estuve allá, estuve por 8 meses, Hochi me dijo, aprovecha ahora este tiempo que tú vas a estar aquí sola para escribir sobre este proceso. Yo solamente me quedé mirándolo, pensando, ¿cómo yo voy a hacer eso? O sea, yo en ese momento estaba overwhelmed, como dicen, se dice en inglés, realmente Turbada. totalmente turbada y agobiada con esa situación. Y nunca lo pensé, o sea, no fue que nunca lo pensé, sí lo pensé, pero nunca me salió, nunca pude hacerlo, nunca, las emociones no me llegaron hasta ese nivel de realidad o mejor dicho, la realidad no llegó a ese nivel de emociones para yo poder escribir sobre esa situación. Entonces, sucede que hace poco escribí un texto, yo estaba hablando de lo que estaba pasando en Nueva York. Yo no estoy en Nueva York desde hace ya 4 meses, 3 meses. Sin embargo, me salió de repente y de la nada hablar sobre mi proceso. Yo creo que algunas de las personas que están aquí pudieron leer ese texto. Y me salió solo, o sea, no fue algo planeado, no fue algo que yo Yo te dije que escribieras un libro sobre eso, a partir de ese texto. Exactamente. Pero en ese momento, o sea, es fuerte el impacto. El impacto ante una situación de salud que tú sientes que se te puede ir la vida. Realmente es fuerte. Y hay personas que pueden manejarlo de una manera que pueden escribir sobre eso, como tu amiga Margarita. Pero yo no pude en ese momento. O sea, yo me bloqueé totalmente. Yo bloqueé lo que me está pasando y incluso yo estaba en un denial, o sea, un denial positivo, quiero decir. Realmente yo me sentía sana y me sané. Me sentía sana y me sané. O sea, fue tan simple como eso. No tuve que expresarlo ni escribirlo, pero fue una situación bien extraña en mi vida, que todavía yo la siento extraña. Te va a seguir saliendo eso, según ese otro trauma vaya desapareciendo y tu realidad de todos los días te diga que tú estás sana, que estás bien, te va a salir, porque eso es una expresión de tu sensibilidad de escritora y al mismo tiempo tu sensibilidad de ser humano. Y tú no tienes que proponértelo, te va a salir. Te vas a empezar a acordar de cosas y así como te hace lo veces te van a salir otros. Sí. Espera. Tu padre te lo dio todo. Tu padre te dio tanto. Muchos de nosotros conocimos a tu padre. Sí. Sí. ¿Okay? Y hay pocas personas tan sensibles como tu padre. Tú no sabes esto, pero yo soy conectado con Jorge Taveras y René. Así que hablamos después.
Qué bien, qué bueno. ¿Compartir algo? Hola, ¿cómo Sí, están todos? sí, adelante, por favor. A mí, en cuanto a mi proceso escritural, me sucede que he aprendido con el tiempo a cerrar ciclos y entonces es cuando escribo. Porque eso me da, no sé si por periodista también, como diversas perspectivas, diversos ángulos de la misma vivencia, ya sea una enfermedad, ya sea algo que he vivido fuerte, como que tampoco soy igual que Minerva, no me sale en el momento que estoy pasando por la situación escribir. O sea, he aprendido a observar, como asimilarlo todo. Es como que tengo esas ansias de saber qué va a pasar, cómo va a pasar. Lo veo todo y cuando salgo de la experiencia, como que escribo mejor sobre eso, si voy a escribir sobre eso, si me nace, ya desde una perspectiva más lejana. Es lo que a mí me ha funcionado. No sé si a otros le pase así o me imagino que hay otros que pueden escribir dentro del maremoto, pero a mí no me sucede generalmente. Bueno, Glenda Galán, para los que no la conocen, una amiga, escritora dominicana, periodista de Miami. Glenda, eso se puede comparar con algo que los escritores entre nosotros odiamos y son los textos por encargo. Cuando te dicen, mira, escríbeme un ensayo de tal cosa o escríbeme una crítica de tal libro, eso es lo más difícil porque tiene que salirte. Entonces es un paralelo de que si te lo propones, óyeme, tengo una enfermedad muy seria, déjame aprovechar para hacer literatura de eso. No, por supuesto que no. Mi comentario a Minerva, ella no lo sabe, de alguna manera fue terapéutico. Fue de alguna manera decir algo que era real, pero al mismo tiempo era decir, óyeme, pero también enfócate en otra cosa, haz lo mejor de esa experiencia, que yo no podía decirle eso porque imagínate, ¿qué tipo es este que le dice a una persona, acaba de ser diagnosticada con cáncer, saca lo mejor de esto? Pero en un sentido eso fue lo que le quise decir. Y los textos le van a salir. Pero tú tienes toda la razón, Glenda. Es difícil de explicar lo que es por encargo. Y no estamos hablando de que la musa, de que la inspiración. No, estamos hablando de la circunstancia forzada o acorralada, no, impuesta, de que tengo que hacer esto porque se debe a esto, o porque me lo pidieron, o porque tengo que aprovecharme. Así la literatura no funciona. Hay Ahora, gente que lo hace, ¿eh? sí, Yo sí sé cómo hay gente que escribe series y el editor le dice, te faltan 5 días y otra serie. Yo no sé cómo hacen eso. yo lo hice en televisión, es muy duro. Pero realmente sí me sucedió algo que quisiera compartirlo por el tema que estamos hablando, y es que sí, hay una situación que viví hace mucho tiempo y de la nada, o sea, años pasaron, de la nada, un día empecé a escribir sobre eso y ese proceso sí fue sanador. Increíble, eso fue una terapia para mí, pero son textos que escribí para mí, no los publicaría, pero sí sirvió como una sanación y es como que tal vez esa herramienta que he adquirido de escribir, mi misma mente la utilizó para esa sanación que necesitaba hacer, así lo veo, pero bueno. Bueno, yo creo que ha sido un éxito, Jochi, este encuentro y que podemos ir cerrando. No sé si tienes algún comentario final para nuestra audiencia. A Minerva y a ti, Emilia, fíjense qué bien cómo al final todo llega a donde tiene que ir. El propósito que yo esperaba de este encuentro, cuando me invitaron y me pidieron los temas, era básicamente esto, de provocar y poner en contexto, porque no era una clase de arte lo que yo iba a dar, yo no soy crítico de arte, ni tampoco una clase de literatura. Era narrar un poco mi experiencia, lo que yo siento, lo que pienso, aprovecharme del hecho de que soy médico, y ustedes lo han hecho maravilloso con las experiencias que he compartido. Al final es lo que se va para la casa, lo que cuenta, así que yo me alegro muchísimo. Invítenme otra vez, por favor. Sí, claro. Estamos muy felices en la Fundación René de Risco Bermúdez por haber tenido esta experiencia tan buena en esta noche de viernes para hablar de arte, el cuerpo, el motivo literario, ¿no? El motivo en la pintura. Bueno, ha sido realmente una experiencia muy dinámica y muy enriquecedora. Así que les agradecemos a todos, a todas las personas que han estado ahí,
que no se han ido en ningún momento y que han permitido que esta sesión haya sido realmente exitosa. Así que gracias. Todavía hay chance de decir algo. Bueno, todavía sí puede ser. Sí. Solamente quería decir que aquí estuvimos presentes músicos, pintores y escritores y bailarines. O sea, es una de las conferencias que yo he asistido donde ha habido más pluralidad. Y también la exposición de Jochi, como que no quiere la cosa, abarcó todo eso. Y lo que lo deja a uno pensando es a ver si el neurólogo, su amigo neurólogo, se decide a escribir. Gracias, Rafaelito. Y hacer otra de este tipo. Pero fue muy interesante, como siempre, Jochi. Sí, hay un desafío. Y próximamente tendremos no solamente a Jochi de nuevo, sino otras exposiciones interesantes. Así que manténganse monitoreando las redes de la Fundación. Sí, gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Jochi. Gracias. Bye. Gracias, Jochi. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Emilia Pereira. Gracias a todos. Bye, Minerva. Bye, bye. Bye. Emilia, todos.